Muy buenos días a toda la comunidad javargarnista. Mi nombre es Loren Rodríguez y soy de grado octavo. Gracias por estar aquí. El día de hoy tengo el honor de presentarles a nuestro entrevistado Sebastián Orozco y a Mónica Mejía, con los cuales hablaremos de la ciencia ficción y su relación con la realidad. Aquí mis dos compañeros, los entrevistadores. Mi nombre es Sergio, tengo 14 años y soy de grado séptimo. Mi nombre es Juan Nicolás y soy de grado quinto y tengo 10 años. Nuestros entrevistados Sebastián y Mónica son bibliotecarios en el Centro Cultural Nora Matallana. ¿Están listos para comenzar? Sí. Más o menos, no, sí, estamos listos. Sí. Nicolás, puedes empezar. ¿Quién eres y cuál es tu función en la biblioteca? Bueno, yo soy Sebastián Orozco, soy quien actualmente coordina la biblioteca y sus procesos de extensión para el posicionamiento con la comunidad. Hola, mi nombre es Mónica Mejía y trabajo en la sala infantil. También desde este año estoy con biblioteca y también dirijo la escuela de literatura. Listo. Bueno, la ciencia ficción a menudo ha imaginado avances tecnológicos y futuros distópicos que en ocasiones se vuelven realidades. Bueno, ¿podrías decirnos algunos ejemplos de cómo la ciencia ficción ha influido en la realidad? Bueno, yo creo que el caso como más puntual que yo podría citar sobre la ciencia ficción que ha influido en la realidad es el caso de Julio Verne, ¿no? Creo que la literatura de Julio Verne es la que más ha impulsado digamos que a procesos tecnológicos. Podríamos hablar del submarino, que creo que es donde tiene como mayor peso su literatura, y entonces desde ahí podríamos decir, no siempre la ciencia ficción, diría de una vez, que llega como a concretar la realidad, generalmente también es una postura crítica, a veces un tanto oscura o un tanto muy brillante sobre lo que podría ser el futuro. Bueno, sí, Julio Verne indiscutiblemente con todas sus obras nos ha llevado a imaginar, a soñar, pero también hay otros autores que desde el terror, desde la magia de lo desconocido, nos ha llevado también a viajar y a hacernos sobre todo preguntas del más allá. Lovecraft, que es el padre del terror, nos ha invitado como a conocer otras aventuras en el mundo etéreo y todo lo que no vemos y no sabemos, pero queremos conocer más. Como ustedes saben, la ciencia ficción ha explorado temas como la inteligencia artificial y pues la realidad virtual. ¿Cómo creen que esas ideas de la ciencia ficción han influido a nuestra percepción y desarrollo de las tecnologías en la realidad? Bueno, yo creo que en principio cuando digamos que la tecnología empieza a tener como estos avances a lo que es la inteligencia artificial, siempre existe como un temor. Yo cito mucho el libro, por ejemplo, 1984. En 1984 nos muestra un tanto que puede ser eso que nosotros ya estamos viviendo, ¿no? El estar a todo momento siendo vigilados por cámaras, y no solo vigilados, pero pues nuestra vida cotidiana pasa precisamente por eso. Está ese libro, está un libro que se llama Hagan Sitio o Soylent Verde, en este momento no recuerdo de quién es el autor, pero este libro habla también un poco de qué sucedería cuando se acabe el agua, que digamos que ha sido algo que hemos hablado hace mucho tiempo, y entonces empieza precisamente a indagar qué pasaría cuando el agua se acabe. Entonces la comida va a ser costosa, las brechas sociales también van a ser mucho más desiguales, ¿no? Porque pues a medida que la comida sube, pues efectivamente tener recursos es la única forma de vivir. Hay un libro que se llama El hombre invisible, que se me escapa en este momento de quién es el autor, que es el mismo de Fahrenheit, de Ray Bradbury. De Ray Bradbury, y también como que nos trae un poco pues esa mirada de digamos que la combinación entre la tecnología y cómo digamos que el mundo que estamos conociendo se va haciendo obsoleto. Yo le boto la palabra aquí a mi compañera. Bueno, también citaría a José Saramago con La caverna, que es un libro muy interesante de cómo podemos ver y apropiarnos de este mito de la caverna desde hace muchos años que lo plantean los filósofos antiguos, y qué hay detrás. Entonces, esto de la inteligencia artificial, vuelvo como lo que había dicho anteriormente con lo de la literatura de ficción, lo que nos cuestiona y nos pregunta de qué puede pasar en el más allá si seguimos en las condiciones en las que estamos. ¿Qué libro de ciencia ficción nos recomendarías? Bueno, ¿qué libro de ciencia ficción yo les recomendaría? Yo les recomendaría un montón el que les decía, Soylent Verde.
Creo que Soylent Verde es un universo distópico que realmente aparece en español como Hagan Sitio. Hagan Sitio, se llama 2 veces exactamente igual. Yo lo recomendaría un montón porque siento que cuando hablamos de universos distópicos o cuando hablamos de ciencia ficción, seguimos en ese limbo, ¿no? Precisamente yo trabajando en una biblioteca puedo decirlo desde hace muchísimo tiempo, se dice es que el libro digital va a desaparecer el libro en físico y no necesariamente. Entonces, digamos que este libro, el de Hagan Sitio, se pueden sacar unas reflexiones supremamente interesantes, pues entendiendo que la literatura efectivamente es una ventana a la experiencia, pues que nosotros como seres humanos vamos cultivando y que generalmente la escriben personas que saben y que trascienden pues esa experiencia de lo que podría ser el común denominador pues de la población, ¿no? Entonces hay sabiduría, hay riqueza, hay crítica, hay una cantidad de cosas que este libro podría incitar pues tanto en un adulto como en un joven en la edad en que están ustedes. Bueno, yo seguiría con Fahrenheit, que es 4.5, 451. 451 Fahrenheit de Ray Bradbury, y el de Orson Welles, La invasión de los marcianos. Está La Guerra de los Mundos. La Guerra de los también. Mundos, Dios mío, me pongo nerviosa con las cámaras. La Guerra de los Mundos es un libro fantástico, pero además también de toda la fantasía y toda la narrativa que tiene, es como ese poder de una idea colectiva nos manipula también de una forma tan fácil y tan macabra. ¿Consideras que los libros de ciencia ficción aportan algo a nuestra juventud? Por supuesto. Los libros de ciencia ficción, al igual que diría también que la literatura en general, te desarrolla la creatividad, el interés por ver más allá, el conocer otros mundos, el poder viajar desde tu sitio a muchos lugares, no solo en este planeta, sino en mundos muy lejanos. Y, insisto, las preguntas, porque cuando uno se comienza a cuestionar el qué hace, por qué lo hace y para qué lo hace, ahí como que empiezan a pasar cosas interesantes en la mente de la postura que uno puede tener más adelante con respecto a todo su entorno. Yo también diría que sí, creo que habría que también pensar un poco a los orígenes de la literatura. La literatura es una especie de respuesta a la que uno le parece convencional, ¿no? Entonces, por ejemplo, gran parte de la literatura que uno llamaría de ciencia ficción surge como una contraposición a lo que uno denomina normal o cotidiano, ¿no? Hay que poner como entre comillas efectivamente qué es lo normal y lo cotidiano. Y creo que efectivamente la literatura de ciencia ficción tiene eso, que uno se encuentra en esos escenarios donde uno dice, por ejemplo, Fahrenheit, dice uno para qué leer, ¿no? Pareciera que leer es algo que ya no es importante, pero realmente lo es. Entonces empieza a perder ese valor sobre algo que tiene realmente que ha sido importante y significativo pues para el desarrollo pues del ser humano. Bueno, la ciencia ficción también ha demostrado ser un medio para abordar temas sociales y políticos. ¿Qué opinan sobre el papel de la ciencia ficción en la exploración de cuestiones sociopolíticas? Mónica. Estoy meditando la pregunta. Bueno, a mí me gustaría, sobre lo que tú me estás diciendo, poner en contexto Animal Farm. O, ¿cómo se llama este libro? El de George Orwell, el de La Granja. La Granja. A mí me llegan siempre por el otro lado, pero bueno, La Granja. Digamos que vuelvo y decía, ¿no? Muchos de los temas que se tocan desde la ciencia ficción pasan por lo político, pasan por lo social. Y efectivamente en Animal Farm nos muestra un tanto de eso. Recordemos que el libro está escrito como entre, si no estoy mal, entre la mitad de la Segunda Guerra Mundial o después de que se acaba la Segunda Guerra Mundial, y el mundo como que empieza a dividirse pues por cuestiones políticas. Eres una cosa o eres la otra, y creo que todavía en la actualidad pensamos así, o sea, como que no podemos tomar un punto medio crítico, y yo creo que ustedes lo viven todos los días en sus casas o en la calle. Y es decir, si a mí no me gusta tal cosa de X gobierno, entonces yo estoy directamente agarrado al otro lado y no necesariamente tiene que ser así. Entonces desde Animal Farm nos empieza como a mostrar eso, y yo creería que no solo ese, en general la literatura tiende a tener eso, ¿no? A mostrarnos un punto de vista crítico, y creo que eso es lo que realmente uno podría rescatar de los procesos lectores, que es la emancipación de esas normas como convencionales y cotidianas, vuelvo y digo, de caer en un lugar o el otro sin la posibilidad de decir yo como sujeto que estoy vivo, tengo la posibilidad de cuestionar, de pensar si lo que me están diciendo es correcto o no, y pues también de tomar un punto de partida. No necesariamente estoy en la izquierda o en la derecha, sino que puedo tener una forma de crearme pues a mí mismo.
Bueno, en ese caso también hablaría del libro Un Mundo Feliz, donde te muestran una realidad cotidiana, qué redundancia, una cotidianidad en la que como que uno no se pilla lo que está pasando a su alrededor. Y cuando tú lees estos libros y te ves reflejado en estas imágenes, empiezas como a mirar cómo es tu realidad. Eh, Bien, Tolkien lo hace en El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos está escrito en un contexto de posguerra y es eso, es como estas rivalidades políticas en las que comienzan a mover y movilizar el mundo de unas formas caóticas en las que no es lo que debería de ser. Entonces, en ese sentido, sí, claro, la literatura te moviliza mucho hacia tener una postura crítica y política como individuos de una sociedad. Yo quisiera añadirles o robarles un tricitico y es recordar que el mundo, nosotros habíamos visto el mundo como en una forma de progreso, ¿no? En la sociedad pensamos que hacer progreso es echar paredes, ¿no? La carretera limpia, tener muchos edificios, pero después de que suceden las guerras, la Gran Guerra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchos pensadores empiezan a, pues, a pensar entre ellos y a decirle al mundo, oiga, ¿realmente estamos avanzando? Si yo le boto una bomba atómica al otro, ¿realmente eso es progreso humano o estamos teniendo como unos ruidos inmensos en que el progreso solo es visible, pero qué pasa con eso que estamos nosotros teniendo que podríamos llamar educación, que podríamos llamar cultura, que podríamos llamar salud? Entonces como que mucha de esa literatura de la que ustedes están como interesados o de la que estamos hablando el día de hoy tiene eso, empezar como a cuestionar qué somos como sociedad, no solamente desde lo visible, sino desde eso tan profundo que a veces uno no puede como ver con facilidad, ¿no? Pongo el caso ustedes como estudiantes, pasan todo un año viendo matemáticas, pero llega el examen final y ni idea si aprendieron o no aprendieron, entonces como que también la literatura se vuelve una suerte de termómetro o de diagnóstico de qué está pasando pues en la actualidad. Listo. La ciencia ficción también ha contribuido a la promoción de la diversidad y la inclusión al presentar personajes diversos y perspectivas alternativas. ¿Crees que esto ha tenido un impacto positivo en la sociedad y cómo se abordan estos temas en la literatura de ciencia ficción? Bueno, pues ahí mismo en el enunciado lo dices, ¿no? Al presentar estos personajes diversos, no solo en género, sino también en raza, forma, color, tamaño, ya nos permite una perspectiva de lo que es ser diferente. Muchas veces hablamos de estos discursos de la diversidad, pero realmente no los aplicamos. Cuando vemos al otro, ya lo estamos segregando por su apariencia, por su color, por su raza, por su hablado, por su país de origen y sobre todo en estos momentos en que tenemos una migración importante en el país. Entonces, estos libros o este tipo de literatura te, te mueven, te hacen ver que ese ser diferente, ese otro que hay, puede ser muy parecido a mí y que esto que estoy agrediendo es simplemente la ignorancia que tengo hacia el otro. En la literatura de ficción, pues los personajes juegan en esas dinámicas, ¿no? Cómo se relacionan, cómo juegan, cómo se pueden atacar, cómo puede como abstraerse uno de esos mundos y ver lo que está pasando allí en esas sociedades. Y eso también hace que uno diga, bueno, ¿cómo me comporto con el otro en el aquí y en el ahora de lo que está pasando en este mundo real? Sí, yo creo que lo que dice Mónica es supremamente importante y es empezar a pensar el mundo desde las lógicas de lo humano. Generalmente tendemos a creer que todo lo que nosotros vivimos es natural, es decir, el mundo es así porque así no lo dieron, eso lo hemos denominado una tautología. Entonces, a mí en este momento me llega un poema que se llama Las moscas, si no estoy mal es de Albert Camus. Entonces hemos hecho natural, por ejemplo, que África sea pobre, pero se nos ha olvidado que históricamente pues fue una colonia europea. Entonces la literatura nos empieza a decir eso. La literatura surge también como, llamémoslo, como poderlo decir, como una bandera que dice, no, espere un momento, muchas de las cosas que nosotros hemos naturalizado no son naturales, sino son acciones humanas, y como son acciones humanas, pueden ser cambiadas, ¿no? Eso que dice Mónica es muy cierto. Por ejemplo, acá en Colombia nosotros hemos heredado todo lo que tiene que ver con cuestiones raciales, y uno se mira la mano, se la agarra y dice, pero yo no soy tan negrito, yo como que soy español, ¿no? Yo tengo un apellido y es Orozco.
qué suerte ser Orozco, pero cuando uno está en el colegio y tiene el niño de pronto el apellido como indígena o de pronto es negro, entonces como que eso empieza a tener otras cuestiones mucho más profundas y creo que desde ahí es que la literatura empieza a tener un valor, no solo la de ciencia ficción, sino en general toda la literatura nos empieza a reflexionar sobre esos sucesos que no son naturales y que tampoco son normales, sino que son acciones humanas que hemos entendido o hemos empezado a naturalizar y hemos comprendido como si fueran así, ¿no? De principio a fin el mundo siempre ha sido así y no, la literatura surge como un entre corchetes para decir el mundo puede ser diferente o párele bolas que el mundo no está tan bien en ese lugar y nosotros hemos tendido a creer que es natural. Y estoy con la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante leer y darnos un consejo de lectura? Bueno, esa pregunta yo me la hice después de 4 años de estar trabajando en promoción de la lectura, porque a uno siempre le dicen, no, es importantísimo leer porque te agranda el vocabulario, te arregla la memoria, te da buena ortografía. Resulta que yo tengo pésima memoria, mala ortografía y mi vocabulario a veces es un poco limitado y comencé a preguntarme, ¿de verdad para qué es este carreto de leer? O sea, porque hay gente que le encanta y hay gente que le parece la cosa más aburridora. Yo me puse a cuestionar y a algunas de las personas que no les gustaba leer decía es que no entiendo nada de lo que está pasando ahí. Yo leo ahí unas cosas, pero yo no entiendo. Otros me decían, no, pues que es un poco de mentiras. Y entonces yo empecé a pensar, oye, de verdad, ¿será que sí es importante leer o no? Y resulta que leyendo y mirando me empecé a dar cuenta que cuando tú lees te exige un esfuerzo mental en el cual tú empiezas a imaginar lo que está pasando ahí, porque como no lo estás viendo ni lo está, tú tienes que trabajar esta cosa que se llama la creatividad y el pensamiento. Y entonces empecé a darme cuenta que sí, que eso sí era como lo más clave, más que el vocabulario, además de que uno aprende vocabulario, ortografía, memoria para los virtuosos que logran esos procesos que yo no tengo, empezabas a desarrollar una cosa que se llamaba el pensamiento y la creatividad. Y ahí, entonces, la lectura se vuelve mucho más interesante y se vuelve más fantástica. Y comienzas a abrir toda la perspectiva del mundo y empiezas a ver otras realidades posibles y a navegar entre esos mundos alternos que hace que todo el quehacer se vuelva diferente. Es como si te empezaran a quitar límites que tiene uno en las miradas, en la imaginación y a crear esos mundos alternativos. ¿Qué consejo daría yo para la lectura? Primero que todo, empezar a leer cosas que a uno le gusten. Yo me empecé a formar como lectora porque cuando yo estudiaba en el centro, resulta que me quedaban unos huecos grandísimos y no alcanzaban a ir a la casa ni tenía amigos. Y por esa época, no pregunten la época, estaban abriendo la segunda biblioteca infantil en Colombia, que era la Rafael Pombo. Y jamás en mi vida había leído cuentos. Y me metí allá y empecé a leer todo lo que era Torre de Papel y era como, uy, qué nota. O sea, Caperucita Roja tiene, pues, es una boa alrededor de todo lo que hay. Y comencé a conocer autores, lecturas, y una cosa me fue llevando a la otra y cada vez como que la lectura se fue volviendo más grande. Entonces, yo decía, ¿por qué cuando en el colegio me mandaban a leer esos libros era tan aburridor, tan harto, y acá me puedo devorar la biblioteca completa? Entonces es como empezar desde los gustos primarios y empezar a explorar. Y una vez comienzas a explorar eso, cualquier lectura ya empieza a verla con otros ojos, a entenderla más, a navegar, a disfrutarla y ya te vuelves un lector chévere. Bueno, en mi caso yo les daría los principios que nos rigen a nosotros como biblioteca porque creo profundamente en ellos. Y es la lectura como derecho, pero también como deber. Cuando nosotros entendemos la lectura desde esos dos principios, parece que se abre como un hueco enorme y es decir, leer solo es leer lo que a mí me gusta, que es importante. Es decir, la biblioteca, gran parte del proceso de la biblioteca municipal es la lectura voluntaria. Por eso estamos rodeados de libros, estamos en una sala que hemos denominado sala de lectura social, donde buscamos que la gente se acerque al placer de leer porque vale la pena leer. Pero también está el lugar del deber. Nosotros cada vez como que nos desentendemos del deber, ¿por qué toca leer? Y solo cuando nosotros comprendemos por qué leer es importante, es porque leer pues nos inscribe a la vida como ciudadanos, como seres civiles. Entonces es supremamente importante y aplica para la vida. Que a mí me llega caro el recibo de la luz, pero yo nunca cojo el recibo y leo y aquí dice que supuestamente o en diciembre hubo un incremento para tal cosa. O por qué comprender las dinámicas de mi pueblo, ¿no? Donde yo vivo. Oiga, llegó un incremento de 500,000 pesos a mi impuesto predial. Pues si yo cojo mi recibo y yo leo qué es lo que está sucediendo, como que comprendo mejor
parte de las dinámicas de la vida. Es decir, la vida social, la vida civil, se erige en lo escrito y a veces se nos olvida eso, entonces decimos, ah, pero es que leer es aburrido, es que leer es una actividad cognitiva claramente difícil, porque pasa todo lo que está diciendo Moni. Hay que recordar, hay que pensar, hay que concentrarse y entonces cada vez como que nos cuesta más hacer eso. En mi caso yo arranqué a leer cuando tenía como unos 11 o 12 años, como por memoria, digamos que a mí me gusta mucho leer, yo le recuerdo hasta que fue lo primero que leí cuando mis profes me enseñaron a leer, que fue un aviso que decía multa de no sé cuántos salarios mínimos, como 5 por botar basura en toda la esquina de la plaza de mercado, me acuerdo perfectamente, y al otro día mi hermana sacó unas enciclopedias de animales de mi casa y seguimos leyendo. Ya como a los 11 mi hermana sacó La rebelión de las ratas de Fernando Soto Aparicio, y yo dije, pues quiero leer, pues era joven, era pequeño, y dije, pues quiero leer y que todo el mundo diga, y tan chévere, ese es el que le gusta leer. Ya después cuando pues hice mi pregrado, ahorita pues terminando mis otros procesos, yo decía, no, leer es un privilegio, realmente leer sigue siendo como una suerte de lujo, y es entender pues por qué tiene tanto valor para la vida, no necesariamente solo para el disfrute, y estamos en un escenario supremamente rico y diverso, ¿no? Aquí tenemos filosofía, tenemos ciencias políticas, hay historia, hay literatura, hay biología, y entonces la biblioteca se vuelve es un escenario completamente libre en el que tú escoges qué te gusta y qué no te gusta, porque pues eso hace parte también de la diversidad. Yo puedo reconocer qué me gusta cuando paso por lo que no me gusta, pero sí, digo como un poco a ustedes, ¿no? A veces pasa cuando como con los nuevos papás, dicen, yo solo quiero que mi hijo haga lo que le gusta, y uno cómo sabe que le gusta sin haber pasado por lo que no le gusta. Entonces como que se vuelve eso es como cuando uno está comiendo, lo llevan a comer y le sirven brócoli, y uno dice, uy, mami, el brócoli, guacala, a mí esa cosa no me gusta, ¿sí o no? Y uno a veces se lo hacen revuelto con huevitos o con queso y dice, oiga, esto como que sabe rico. Entonces la biblioteca tiene también eso, y uno para ser lector debe pasar como por todas esas cosas. ¿Qué consejo les podría dar yo? Yo les diría que sacarle al menos 10 minutos. Las primeras veces se vuelve aburrido, como que uno dice, uy, qué pereza, y además que como que a uno le cuesta mucho concentrarse, pero ya después como que se vuelve una actividad, eso es como cuando uno va al gimnasio. Al principio le cuesta uno un montón y uno no puede romantizar y decir, leer siempre va a ser chévere y siempre va a ser bonito, no, también tiene ese lugar del deber, pero cuando uno le saca ese tiempo de los 10 minutos, uno se encuentra con cosas maravillosas y se vuelve un hábito, como bañarse los dientes, como cambiarse las medias, como cualquier cosa, y debería ser un hábito que nosotros como sociedad tenemos. Colombia es uno de los países menos lectores del mundo. Hay una estadística que dice que nosotros leemos entre entre un librito a librito y medio por año. Entonces realmente pues leer es muy valioso, solo que no le hemos dado ese lugar pues de importancia. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Fue muy chévere haber explorado la relación entre la ciencia ficción y la realidad con ustedes. Y pues todas esas respuestas fueron muy valiosas para nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación y también que valga la redundancia de volverlos a invitar y de abrirles las puertas a la biblioteca, ya que es la mejor opción para leer. ¿Por qué? Pues sale más barato. ¿No? Tienes como 5.000 libros a tu servicio gratis por un tiempo ilimitado en la medida en que tú puedes venir a renovarlo. No te cuesta nada acá la afiliación, ni tienes así que traer ningún documento que certifique pues de que estás aquí, sino lo que queremos es abrirles las puertas para que vengan, conozcan, disfruten, naveguen dentro de todos estos autores, todos estos títulos y todas estas opciones que como institución les ofrece. Esta y muchas bibliotecas son súper divertidas, así que les abrimos las puertas a que vengan o vayan a las otras bibliotecas a conocerlas y a navegar. Sí, yo también darles las gracias pues por darnos esa oportunidad de poder contar un poquito pues qué es lo que uno hace acá en biblioteca y como tratar de cautivar ese amor por la lectura que aquí en biblioteca pues está vivo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Prácticas artísticas, este está en taller de patrimonio y sensibilización tecnológica para los pequeños. Siempre hay como por lo menos en lo que es secundaria, una mirada más crítica a acercarse a lo que dice la UN, como quienes somos como humanos, y dice que cultura, que busca el mundo y lo local. Esta responsabilidad es una